¿Cómo lleváis el sofocón? Porque yo, os lo digo de verdad, estoy que trino, que me subo por las paredes, que necesito una tila doble con hielo y un abanico de los grandes. ¿Estáis sentadas? ¿Estáis cómodas? Pues más os vale, porque lo que se está cociendo en los pasillos de Televisión Española, esa nuestra cadena pública que pagamos con el sudor de la frente, con el fiestón que se ha montado con ese engendro llamado la familia de la tele, es para necesitar no una tila, sino directamente una botella de orujo gallego del bueno para pasar el trago y no morir en el intento. La casa está que arde, queridas, y las cabezas, las cabecitas de algunos y algunas que se creían intocables, empiezan a estar en el disparadero, en la picota, vamos, que huelen a chamusquina. Porque esto, amigas, ya no es un simple programa de televisión que no funciona, que no lo ve ni el tato, que da más pena que gloria. No. Esto se ha convertido en una auténtica cagada monumental, en un circo de 3 pistas donde los enanos no solo han crecido y se han hecho con el control, sino que se han comido al director de la pista y amenazan con devorarnos a todos los que todavía tenemos un mínimo de criterio y de amor propio. Y en el centro de este huracán de mediocridad, de escándalo y de despilfarro de dinero público, ¿quién creéis que está ahora mismo, con todos los focos y los cuchillos, apuntándole directamente la yugular? Pues sí, una de nuestras princesas del pueblo venidas a menos, una mujer que parece haber perdido el norte, el sur, el este, el oeste y hasta el sentido del ridículo. La mismísima, la única e inimitable, afortunadamente, Belén Esteban. Porque, atención, atención, que la última hora que me llega, calentita, calentita, recién salida del horno de los mentideros de Prado del Rey, es que sus propios compañeritos de la familia de la tele, esos que aterrizaron con ella la pública como una plaga de langostas con ínfulas de estrellas, la están señalando a ella, sí, a Belén, como la culpable número 1 del desastre más estrepitoso de la televisión reciente. Como lo estáis oyendo, queridas. La que iba a ser la salvadora de las tardes, la reina del Sare que iba a resucitar a un muerto, ahora es, presuntamente, la responsable de que el programa sea un fracaso con todas las letras mayúsculas, un muerto viviente que da más lástima que otra cosa. Y es que, vamos a ser sinceras y a llamar a las cosas por su nombre, porque aquí en Tirando Salseo no nos andamos con chiquitas. Desde que esta troupe de exiliados de Sálvame, con sus aires de divos y sus ínfulas de aquí estoy yo porque lo valgo y porque me han puesto un contrato blindado que ríete tú del de Messi, aterrizó en Televisión Española, todas sabíamos en el fondo de nuestro corazón salseante que esto iba a acabar mal. Muy, muy mal. Pero lo que ninguna nos imaginábamos, ni en nuestras peores pesadillas televisivas, es que el ostión iba a ser tan rápido, tan brutal y tan vergonzoso. Las cifras de audiencia, amigas, son para llorar en arameo y no parar en una semana. Un 5% pelado, un 6 raspaillo en sus mejores días, si es que ha tenido alguno. Una auténtica y soberana miseria para un programa de tarde la primera que nos cuesta un ojo de la cara y parte del otro a todos los españoles que pagamos nuestros impuestos religiosamente. Mientras tanto, para más INRI, para más cachondeo y para más vergüenza de los directivos de TVE, las telenovelas de la casa, esas producciones como Valle Salvaje o La Promesa, que algunos intelectuales de la tele miran por encima del hombro con desprecio, están batiendo récords de audiencia día sí y día también. Arrasando. ¿Qué nos dice esto, queridas mías? ¿Qué lección tan clara y tan contundente nos está dando la audiencia soberana? Pues muy sencillo, que la gente no es tonta, que está harta, hartísima, de que le intenten colar la misma telebasura de siempre, el mismo griterío, la misma carroña, pero con otro nombre, con otro decorado y en otro canal. Que quieren calidad, que quieren historias, que quieren un mínimo de respeto por su inteligencia. El ambiente en ese plató de la familia de la tele, según me cuentan mis gargantas profundas, que las tengo infiltradas hasta en la máquina de café de los pasillos de Prado del Rey, no os digo más, es irrespirable. Una auténtica guerra de guerrillas donde cada uno va a lo suyo, donde las sonrisas son más falsas que un billete de 6 euros con la cara de Kiko Rivera, y donde, ahora, con el barco hundiéndose a velocidad de crucero, parece que han encontrado la cabeza de turco perfecta para justificar su propia incompetencia y su falta de talento, nuestra Belén Esteban. Sí, la princesa del pueblo, o lo que queda de ella, que ya es más bien la condesa de la desgracia ajena, en el ojo del huracán, acusada por sus adorables compañeritos de no dejar hablar a nadie, de interrumpir constantemente las conversaciones. ¡Qué novedad, Belén, qué novedad! De querer acaparar todo el protagonismo y de ser, en definitiva, un auténtico lastre para el programa. Vamos, lo que ha hecho toda su santa vida en televisión, pero ahora parece que a algunos les molesta y les sirve de excusa para salvar su propio culo. ¿Y sabéis lo más gracioso de todo este sainete? Que Belén, ni corta ni perezosa, en lugar de hacer un poquito de autocrítica y pensar, oye, pues igual estos chicos tienen algo de razón y estoy metiendo la pata hasta el fondo, ha reaccionado en sus redes sociales, donde si no, con uno de esos mensajes crípticos suyos, haciéndose la víctima, la incomprendida, la mártir de la telebasura. ¡Ay, Belén, Belén! Que ya no cuela, hija. Que el papel de pobrecita de mí, que el mundo me odia y nadie me entiende lo tienes más gastado que las zapatillas de andar por casa de la duquesa de Alba en sus buenos tiempos. Un poquito de originalidad, por favor, que pareces un disco rayado. Pero la pregunta que todas nos hacemos, la que nos quita el sueño por las noches, bueno, a mí no, que yo duermo a pierna suelta, pero a vosotras seguro que sí, es,
¿Es realmente Belén Esteban la única culpable de este desastre monumental? ¿O es solo la cabeza más visible, la más fácil de cortar, la punta del iceberg de un problema mucho más gordo, de una gestión nefasta en televisión española donde un tal José Pablo López, ese director que parece tener una varita mágica para coleccionar fracasos televisivos como otros coleccionan sellos o mariposas, ha permitido, alentado y financiado este despilfarro de dinero público en un proyecto que estaba muerto antes siquiera de nacer? Porque no nos olvidemos, mis queridas, que este programa, este intento desesperado y patético de resucitar el espíritu carroñero de Sálvame en la televisión pública, fue una apuesta personal suya, de José Pablo López. Una decisión que muchos no entendimos en su momento, que nos pareció una auténtica locura, y que el tiempo, ese juez implacable que siempre pone a cada uno en su sitio, ha demostrado ser una cagada de proporciones épicas. Y todo esto, amigas mías, mientras el ínclito y siempre necesario Pedro Ruiz, un señor con una trayectoria impecable y 2 dedos de frente, clama en el desierto como Juan Bautista, pidiendo un poco de dignidad, un poco de calidad, un poco de respeto para esa televisión que pagamos todos con el sudor de nuestra frente. Es que es para mear y no echar gota, de verdad. Con Belén Esteban en el punto de mira de sus propios compañeros, señalada como la gran culpable de este naufragio televisivo que hace aguas por todas partes, con un programa que se hunde en la miseria más absoluta de las audiencias, y con la sombra alargada de la cancelación planeando sobre sus cabezas como un buitre hambriento y con muy malas pulgas, una no puede evitar preguntarse, ¿quiénes son exactamente los que están moviendo los hilos en esta guerra interna que se ha desatado en los platos? ¿O es que, simple y llanamente, la Esteban se ha convertido en un lastre demasiado pesado de soportar, en un personaje tan quemado, tan previsible y tan cargante que ya no hay por dónde cogerla ni con pinzas de la ropa? Y es que, mis queridas y leales alseadoras, con Belén Esteban en el punto de mira, con ese rum constante de que ella es la culpable de que la familia de la tele sea más aburrida que una conferencia sobre el cultivo del nabo y tenga menos audiencia que un documental sobre la reproducción del mejillón cebra en la televisión pública de Albania, una, que es muy lista y tiene más fuentes que el jardín de Versalles, se pregunta. ¿Pero de verdad es Belén la única responsable de este descalabro? ¿O es simplemente la cabeza de turco perfecta, la cortina de humo ideal para tapar la incompetencia de otros y las luchas de poder internas que están devorando este programa desde dentro como una plaga de termitas? Porque, atención, que aquí viene el salseo del bueno. Según se comenta en los mentideros más selectos y en los rincones más oscuros de Prado del Rey, y como bien apuntaba ese artículo que os mencioné, dentro del equipo de la familia de la tele se han formado dos bandos claramente diferenciados y enfrentados a muerte. Sí, sí, como en las mejores familias mafiosas. Dos facciones irreconciliables que están luchando a cara de perro por su supervivencia, y de paso, por echarle la culpa del muerto al vecino. Por un lado, tenemos el bando de los que podríamos llamar los arrepentidos del Sálvame, si me apuráis, los que quieren volver al pisito antes de morir de vergüenza en la pública. En este selecto club de esto es un sufrimiento, vámonos de aquí echando leches estarían, según las filtraciones, pesos pesados como Kiko Matamoros, que ya sabemos que de tonto no tiene un pelo y que su paciencia es más corta que el reinado de Fernando VII, la inefable Lidia Lozano, que debe estar llorando por las esquinas y arrepintiéndose de haber dejado su puesto fijo en algún programa de más enjundia, la elegante, cuando quiere, Chelo García Cortés, que seguro que echa de menos los masajes de su Martita y los cheques de supervivientes, y, ojo al dato, que aquí viene la sorpresa, la propia Belén Esteban. Sí, amigas, la misma a la que señalan como culpable, según este artículo, también estaría hasta el moño de este calvario y deseando volver a ese formato más cutre pero quizás más rentable y menos expuesto del canal Kiki o canal Ten o como se llame ahora el invento ese de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Claro. Después de probar las mieles, o más bien, las hieles, de la televisión pública y de ver que ahí no son nadie, que la audiencia los repudia y que su magia se ha esfumado, pues quieren volver a su charca, a su ecosistema de telebasura donde se sentían como peces en el agua, sucia, eso sí. Y por el otro lado, tenemos el bando de los aferrados al sofá naranja, aunque se hunda el barco, o si lo preferís, los que prefieren cobrar de televisión española aunque sea presentando un funeral en directo. En este grupo de resistentes numantinos, o de desesperados sin remedio, según se mire, encontraríamos a la intensa María Patiño, que seguro que todavía cree que puede reflotar esto a base de gritos y exclusivas de saldo, a Javier de Hoyos, que pasaba por allí, a Salva Carrillo, que entendemos que es nuestra querida Alba Carrillo, siempre dispuesta a un buen salseo y a un buen cheque, y a Silvia Taules. Y mención especial merece la tragedia personal de Laura Fa, esa periodista que, según cuentan, dejó un puesto fijo y bien remunerado en Espejo Público, con su amiga Gema López y la mismísima Susana Griso, para embarcarse en esta aventura suicida de la familia de la tele. Laura, hija, qué mala cabeza. Ahora no le queda más remedio que aferrarse a ese sofá naranja que se hunde como si fuera el último salvavidas del Titanic, no vaya a ser que se quede compuesta y sin novio, televisivo, claro. Este panorama de división interna, de puñaladas traperas y de sálvese quien pueda, es el caldo de cultivo perfecto para que el programa sea un auténtico despropósito en pantalla. ¿Cómo vas a transmitir buen rollo y entretenimiento a la audiencia si por detrás os estáis matando como hienas por un trozo de carne podrida? Imposible. Y eso, queridas, se nota.
Se nota en la falta de química, en las miradas aviesas, en los comentarios con doble intención. Se nota que ahí dentro no se aguanta ni el tato. Pero volvamos a nuestra Belén Esteban, la presunta cabeza de turco. Si es verdad que ella también está en el bando de los que quieren salir por patas, ¿por qué entonces sus compañeritos, y quizás hasta sus jefes, la señalan como la culpable del desastre? Pues aquí, amigas, es donde entra en juego la mala leche y la estrategia más rastrera. Quizás Belén, con su incontinencia verbal y su tendencia a acaparar el foco, para bien o para mal, sea la excusa perfecta, la más visible, la más fácil de sacrificar. Si el programa se hunde, ¿qué mejor que echarle la culpa a la princesa del pueblo y decir que ha sido ella, con su estilo Sálvame, la que ha espantado a la audiencia de la primera? Así, los directivos de TVE y los productores se lavan las manos, y el resto de colaboradores pueden intentar salvar su culo diciendo, no, si el problema era Belén, nosotros somos unos profesionales maravillosos. ¡Qué listos son algunos! Y en medio de este caos de acusaciones cruzadas y navajazos por la espalda, hay dos ausencias que claman al cielo y que demuestran el nivel de desmadre y desorganización de este programa, la de Rocío Carrasco y la del periodista Martín Bianchi de El País. ¿Recordáis que Rocío Carrasco iba a ser uno de los fichajes estrella de la familia de la tele? Que hasta participó en aquella cabalgata de presentación que fue más accidentada que una carrera de autos locos, y que se abortó 2 veces por razones técnicas. Pues bien, después de aquello, nunca más se supo. La hija de la más grande, la que iba a ser el revulsivo del programa, la que iba a contar más verdades para seguir facturando, desapareció del mapa. Ni una explicación oficial por parte de la cadena ni de la productora. Silencio absoluto. ¿Qué pasó? Pues yo tengo mi teoría, queridas. Rocío Carrasco, que de tonta no tiene un pelo, gracias a su inseparable Fidel Gusiluz Albiac, que le maneja los hilos del cerebro y de la cartera, vio el percal, olió el tufo a fracaso desde el primer día, y dijo, ahí os quedáis con vuestro circo de 3 pistas. Que yo ya tengo el mío montado y no necesito que me salpique más mierda. ¿Y bien qué hizo? Porque meterse en ese avispero era un suicidio mediático anunciado. ¿Y lo de Martín Bianchi, el periodista de El País? Pues más de lo mismo, pero con un toque de ironía que es para nota. Resulta que este señor, que fue anunciado como otro de los grandes fichajes, desapareció en combate justo cuando su propio periódico, El País, empezó a publicar las primeras, y más duras, críticas contra la familia de la tele, contra el desembarco de los ex Sálvame en la pública, y contra la bochornosa calidad del programa. ¡Qué casualidad, verdad! Y para más INRI, en uno de esos artículos de El País se llegó a presentar a Kiko Matamoros como un intelectual transgresor y progresista, para mear y no echar gota, omitiendo convenientemente sus problemillas con Hacienda y su simpatía confesa por el consumo de ciertas sustancias. Señor Bianchi, ¿le dio un ataque de dignidad periodística repentina al ver dónde se había metido? ¿O es que desde la dirección de su periódico le aconsejaron amablemente que se quitara de en medio para no manchar el buen nombre de El País con esta bazofia televisiva en la que usted, por un momento, pareció querer participar? ¡Ay, qué cosas tiene la vida! ¿Qué va a hacer Belén Esteban, la que muchos consideran la cabeza de turco oficial de este naufragio televisivo? ¿Se va a tragar el marrón en silencio y va a esperar a que le den el finiquito y la manden a su casa de Paracuellos a vender más gazpachos? Ni de broma, queridas. Porque la de San Blas, cuando se siente acorralada, cuando ve que su trono, aunque sea un trono de cartón piedra, se tambalea, saca las uñas, afila la lengua y se prepara para el contraataque. Y lo que Belén Esteban podría estar tramando en estos momentos, esa supuesta huida hacia adelante que la convertiría en la nueva reina de las influencers. Con el barco de la familia de la tele hundiéndose más rápido que una piedra en un pozo, con las audiencias por los suelos, con los pasillos de Prado del Rey oliendo a finiquito y a sálvese quien pueda, nuestra Belén Esteban, esa que en el primer tramo de esta historia veíamos señalada por sus propios compañeros como la presunta culpable del naufragio. Parece que ha decidido que ella no se hunde con el barco. No, señor. La de Paracuellos, que de tonta no tiene un pelo, aunque a veces lo disimule muy bien, cuando ve que las cosas se ponen feas de verdad, cuando siente que su trono, aunque sea un trono de cartón piedra y patas torcidas, se tambalea, saca las uñas, afila la lengua y, atención, coge el móvil para llamar, no a su abogado, sino a su nueva representante de influencers. Porque sí, amigas, según las últimas y jugosísimas filtraciones que me llegan desde el entorno más cercano a la princesa del pueblo, o lo que queda de ella, Belén Esteban, harta de ser el pim pam pum de un programa fracasado, harta de que le echen la culpa de todo, y viendo que su aventura en televisión española tiene menos futuro que un helado en el desierto del Sáhara, ha decidido dar un golpe en la mesa y montar un pollo de los que hacen época. Cuentan las malas lenguas, esas que nunca duermen y que a mí me lo cuentan todo, todito, todo, que en una de esas reuniones de crisis que deben tener a diario en la familia de la tele para intentar buscar una solución a su agonía, Belén Esteban explotó. ¿Y de qué manera? Harta de ser la cabeza de turco, de que la culpen de no dejar hablar, de interrumpir, de querer ser la única estrella, como si eso fuera una novedad en ella. La de San Blas se levantó como un resorte y, presuntamente, le cantó las 40 a más de uno, especialmente a su amiga del alma María Patiño. Imaginen la escena, queridas. Belén,
con esa vehemencia que la caracteriza cuando se siente atacada, soltando por esa boquita sapos y culebras. Pero bueno, debió empezar, como en sus mejores tiempos de Sálvame. Ahora resulta que la culpa de que este programa sea un muermo infumable y no lo vea ni el tato es mía. Anda ya a freír espárragos. Aquí los únicos que no aportáis absolutamente nada nuevo, los que solo sabéis gritar como verduleras en celo y crear mal rollo sois otras. Habría espetado, clavando su mirada de basilisco en María Patiño, esa que, según parece, lidera el bando de los que quieren seguir chupando del bote de TVE, aunque sea presentando un documental sobre la cría del percebe en la Antártida. Y la traca final, el órdago a la grande de Belén, habría sido su amenaza, su ultimátum. Pues sabéis lo que os digo, ¿verdad? Que ahí os quedáis con vuestro programa hundido y vuestras caras largas. Que yo me piro de esta jaula de grillos. Que ya veréis cómo seguís cayendo en picado por culpa de otras que se creen las reinas del mambo y no llegan ni a princesas de saldo. Habría sentenciado, dejando claro que su paciencia, y su contrato de exclusividad, si es que alguna vez lo tuvo en TVE, había llegado a su fin. Y para rematar la faena, la gran revelación, el as en la manga que nadie se esperaba. Que yo me voy a ser influencer como mi Anabel, mi Gordi, que seguro que gano más pasta, me divierto más y me quito de encima tanta víbora y tanto incompetente. Toma ya. Belén Esteban, la nueva estrella de TikTok e Instagram. La que nos va a enseñar a hacer gazpachos y a combinar el pijama de leopardo con las zapatillas de estar por casa. El mundo influencer tiembla ante su llegada. Y es que, queridas, esta no es una simple rabieta de niña consentida. Según me cuentan mis confidentes, esto va muy en serio. Belén Esteban, ni corta ni perezosa, habría contactado hace unas 2 semanas, a full, con la agencia de representación de influencers de la mismísima Dulceida, esa que, por cierto, dirige la madre de Dulceida, todo queda en familia. Le habría pedido que le busque todo lo que tenga que hacer y un poco más, que le llene la agenda de colaboraciones, de eventos, de stories patrocinados. Vamos, que quiere convertirse en la nueva reina de las redes sociales. Y pruebas de este nuevo trabajo ya empezamos a tener. ¿No os habéis fijado en que este último fin de semana Belén Esteban ha hecho una publicidad de McDonald's en su Instagram, vestida con el uniforme de la cadena y todo? Con 2 narices. De gritar en un plató a servir hamburguesas, aunque sea de mentirijillas y cobrando un pastizal. Y también me estoy dando cuenta, y seguro que vosotras también si sois un poco observadoras, de que ahora, a cualquier hotel que va, a cualquier restaurante que pisa, a cualquier sitio que la invitan, ¡zas!, fotito al canto y agradecimientos efusivos en sus redes. Muchas gracias al Hotel Palace por este fin de semana inolvidable, gracias al restaurante Manolito por esta paella espectacular. Pero vamos a ver, Belén. ¿De verdad se piensa el Hotel Palace o el restaurante Manolito que porque vayas tú va a ir más gente? Yo, personalmente, si veo que un sitio lo recomienda Belén Esteban, salgo corriendo en dirección contraria. No sé si habrá muchos más casos como el mío, pero me da a mí que su poder de prescripción como influencer de lujo está un poquito sobrevalorado. Recuerdo que poco he comido en McDonald's en mi vida, porque no es que me haga mucha gracia, pero es que ahora, después de verla a ella con el mono, ya todavía menos. Pero ahí está ella, la princesa del pueblo reconvertida en Belén de las redes, dispuesta a seguir los pasos de su Gordi, Anabel Pantoja, esa otra lumbrera que ha hecho del postureo y de la venta de su intimidad un modo de vida. La ilusión de Belén, según me cuentan, siempre fue esa, ser como Anabel, viajar por el mundo, que le regalen modelitos, que la inviten a sitios guays, vivir del cuento, vamos. Y ahora, con la televisión dándole la espalda, o ella dándosela a la televisión, según se mire, parece que no le ha quedado más remedio que intentarlo en serio. Ha abierto un nuevo camino en su vida. Un camino lleno de filtros de Instagram, de hashtags patrocinados y de sonrisas forzadas mientras sostiene un producto milagroso que ni ella misma se cree. Ahora, la pregunta del millón es, ¿se ganará la vida tan bien como influencer como se la ganó, y se la sigue ganando, aunque menos, en televisión? Porque una cosa es tener millones de seguidores en Instagram, muchos de ellos comprados, según las malas lenguas, y otra muy distinta es que esos seguidores se traduzcan en contratos millonarios y en una influencia real sobre el consumo de la gente. Yo, personalmente, creo que no va a ser así. Que el efecto Belén Esteban está más que amortizado, que su imagen está muy quemada, y que la gente ya no se traga sus milongas tan fácilmente. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Iríais a un restaurante o compraríais un producto solo porque os lo aconseje Belén Esteban? ¿La veis realmente como una Anabel Pantoja, con esa capacidad para conectar con un público más joven y para vender cualquier cosa que le pongan por delante? Yo, sinceramente, la veo más bien como una parodia de sí misma, como un personaje anclado en el pasado que intenta desesperadamente seguir en el candelero a cualquier precio. Recordemos su exitosa aventura empresarial con Sabores de la Esteban. ¡Ay, qué risa, tía Felisa! El gazpacho, el salmorejo, las patatas fritas. Todo un imperio gastronómico que iba a revolucionar el mercado. Y al final, ¿qué pasó? Pues que el gazpacho, según decían los que lo probaron, sabía a rayos,
que las patatas eran más rancias que un chiste de Arévalo, y que los productos se acumulaban en las estanterías de los supermercados cogiendo polvo. Un fracaso monumental. Si no pudo vender gazpachos, que es algo que en este país nos gusta a casi todos, ¿cómo nos va a vender ahora cremas antiarrugas, viajes a Punta Cana o robots de cocina? Es que es para mondarse. Y mientras Belén Esteban sueña con ser la nueva Dulceida y se prueba uniformes de McDonald's, ¿qué pasa en la familia de la tele? ¿Cómo se habrá tomado María Patiño esa presunta acusación de su amiga del alma de ser la culpable del mal ambiente y de la huida de la audiencia? Porque si Belén, una de las supuestas columnas vertebrales del programa, aunque fuera una columna un poco torcida, abandona el barco o amenaza con hacerlo, el chiringuito se queda aún más en cueros. Esto agrava la crisis interna, profundiza la división en bandos, y deja a los que se quedan, el bando de Patiño y compañía, con una patata caliente que no saben cómo soltar. La familia de la tele está más desunida y sentenciada que nunca. Con Belén Esteban reinventándose, o intentándolo patéticamente, como la reina del unboxing y del gracias por la invitación, y dejando a sus excompañeros de Sálvame tirados en la cuneta de la televisión pública con un programa que hace aguas por todas partes. ¿Qué conejo se sacará de la chistera ahora Televisión Española para intentar tapar este agujero negro de audiencia y de presupuesto? ¿Y aprenderán alguna vez la lección en Prado del Rey, o seguirán apostando por la basura infecta que, como hemos visto, ya no quiere nadie? Porque la paciencia del espectador, y sobre todo, del contribuyente que paga esta fiesta de despropósitos, tiene un límite, y me da a mí que ese límite ya lo hemos cruzado hace mucho tiempo. No os mováis, que el análisis de las consecuencias de este desmadre y el futuro de la telebasura en España promete ser aún más incendiario. Y mientras Belén Esteban, en su particular huida hacia adelante, sueña con convertirse en la nueva Dulceida a base de publicitar hamburguesas y dar las gracias a hoteles de medio pelo, una no puede evitar girar la vista hacia los verdaderos responsables de este despropósito, los directivos de Televisión Española y, muy especialmente, ese genio de la programación llamado José Pablo López. Sí, el mismo que, según todas las malas lenguas, y algunas no tan malas, es amiguísimo del alma de los dueños de la Osa Producciones o como se llame ahora la fábrica de la tele, y que por eso, presuntamente, les ha regalado un programa a la televisión pública que pagamos todos. Qué bonito es tener amigos en las altas esferas, ¿verdad? Así cualquiera monta un chiringuito, aunque sea un chiringuito que apesta a fracaso desde el primer día. Porque, vamos a ver, queridas mías, ¿en qué cabeza cabe, después de los múltiples batacazos que se ha pegado Televisión Española intentando resucitar formatos rosas o del corazón en su parrilla vespertina, volver a tropezar en la misma piedra, y además, con una piedra tan gorda y tan cutre como este refrito de Sálvame? ¿Es que nadie en esos despachos de Prado del Rey tiene dos dedos de frente? ¿Nadie ve las cifras de audiencia? ¿Nadie lee las críticas feroces que está recibiendo el programa desde todos los frentes? Ese artículo que os comentaba, el que se preguntaba qué no falló en el gran proyecto de José Pablo López, es que lo clava. Porque, como bien dice, este programa no solo ha sido errático en su contenido, sino también absolutamente cobarde en su planteamiento. Si vas a hacer Sálvame, decía el artículo con una ironía que es para aplaudir hasta con las orejas, hazlo sin tapujos, no intentes blanquear el contenido con jardinería, mascotas o chorradas varias. Ve a saco con lo que Kiko Matamoros y sus congéneres mejor saben hacer, leña al mono hasta que suba el sare. Pero no. Ni una cosa ni la otra. Ni han hecho un Sálvame puro y duro, porque en la pública, gracias a Dios, todavía hay ciertas líneas que no se atreven a cruzar, o al menos, no tan descaradamente, ni han hecho un programa digno, entretenido y de calidad que respete la inteligencia del espectador. Han hecho un híbrido infumable, un quiero y no puedo que no contenta a nadie, ni a los nostálgicos de la telebasura más cañera, ni a los que buscan algo más que gritos y vísceras en la televisión pública. Un auténtico desastre. Y lo peor de todo es que este fracaso no solo afecta al programa en sí, sino que está poniendo en riesgo la audiencia de programas consolidados y de calidad de Televisión Española. Esas telenovelas como La Promesa o programas como Aquí la Tierra, que si funcionan, que si tienen el respaldo del público, ahora ven cómo les colocan delante o detrás este agujero negro de la familia de la tele que les chupa la audiencia y les mancha la parrilla. Es que es de una incompetencia que clama al cielo. Están jugando con el pan de muchos profesionales que si hacen bien su trabajo, todo por mantener en antena el caprichito de unos cuantos directivos y productores amiguetes. Pero si la gestión de José Pablo López y compañía es para echarse a llorar, ¿qué me decís del silencio cómplice de las grandes figuras de Televisión Española? Esos presentadores estrella, esos periodistas de renombre, esos que cobran sueldazos millonarios de nuestros impuestos y que presumen de rigor, de ética y de compromiso con el servicio público. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está su voz crítica? ¿Dónde está su defensa de una televisión pública de calidad? El gran Pedro Ruiz, con una valentía que ya quisieran muchos, les lanzó un guante, les pidió que no se quedaran callados ante el bochorno del rótulo de la delación infame y ante la degradación de la cadena. Mencionó a Broncano, a Buenafuente, a Xavier Fortes, a Silvia Inchaurrondo, a Carlos del Amor, a Cayetana Guillén Cuervo, a José Mota. Nombres con peso, con influencia, con una supuesta conciencia crítica. ¿Y qué han hecho? Nada.
Calladitos como puertas. Un silencio que atruena, un silencio que los retrata, un silencio que huele a miedo, a cobardía, o peor aún, a indiferencia y complicidad. Qué fácil es ser progre y crítico en tu propio programa blindado, con tu cheque asegurado a fin de mes. Y qué difícil, qué complicado, levantar la voz cuando la basura la tienes dentro de tu propia casa, cuando criticar puede suponer que te señalen, que te pongan en la lista negra, que te corten el grifo. Pues sí, amigas, parece que en televisión española, como en tantos otros sitios, el corporativismo mal entendido y el no te signifiques, no vaya a ser que te caiga la del pulpo están a la orden del día. ¡Qué vergüenza y qué decepción! Mientras Pedro Ruiz, un señor con una trayectoria y una dignidad intachables, se juega el tipo y su posible retorno a la televisión pública por defender unos principios básicos, nuestras estrellitas millonarias prefieren mirar para otro lado, silbar y hacer como que la cosa no va con ellas. Así nos va. Y volviendo a nuestra Belén Esteban y su presunto salto al estrellato influencer. ¿De verdad alguien se cree que ese es el futuro de la telebasura? ¿Que ahora los personajes quemados de la televisión, los que ya no quiere ver nadie en un plató, van a encontrar un refugio dorado en Instagram y TikTok, vendiéndonos cremas antiarrugas y viajes al Caribe? Permítime que lo dude, y mucho. Una cosa es tener millones de seguidores, muchos de ellos comprados o heredados de una fama televisiva ya en decadencia, y otra muy distinta es tener credibilidad e influencia real. Y Belén Esteban, después de tantos años de gritos, de polémicas de saldo y de una imagen cada vez más desgastada, tiene la credibilidad más o menos a la altura del betún. ¿De verdad pensáis que las marcas serias van a querer asociar su imagen a un personaje tan polémico y tan poco ejemplar? ¿O se tendrá que conformar con publicitar gazpachos que saben a rayos y clínicas de estética de dudosa reputación? Este intento de Belén de reinventarse como la nueva reina del unboxing y del gracias por la invitación no es más que un espejismo digital, una huida hacia adelante de una mujer que ve cómo su carrera televisiva se hunde sin remedio. Es el último coletazo de un personaje que se niega a aceptar que su tiempo ya pasó, que su fórmula está agotada, y que la audiencia, simplemente, se ha cansado de ella. ¿Y los que se quedan en la familia de la tele? Esa facción liderada por la intensa María Patiño, con personajes como Laura Fa, ay, Laurita, quien te ha visto y quien te ve, aferrándose al sofá naranja como si fuera el último bote salvavidas del Titanic. Pues su futuro es aún más negro, si cabe. Están condenados a una agonía en directo, a ver cómo su programa se desangra día a día, a sufrir la humillación de unas audiencias de risa y a soportar la tensión de un equipo roto y enfrentado. ¿Hasta cuándo aguantarán? Hasta que Televisión Española decida cortar por lo sano y darles la patada definitiva, incluso de ese especial de sábado que huele a funeral con confeti. Recordemos el ejemplo que nos ponía nuestro confidente sobre Nacho Duato y su intento de usar la polémica de Melody en Eurovisión para promocionar su ballet. Es un síntoma de los tiempos que corren. La gente está tan desesperada por un poco de atención, por un titular, por un minuto de gloria, que son capaces de cualquier cosa, incluso de hacer el ridículo más espantoso. Y me temo que en la familia de la tele, en su agonía final, vamos a ver muchos más ejemplos de esta desesperación patética. Este desastre de Televisión Española, este fracaso monumental de la familia de la tele, es una mancha en la historia de nuestra televisión pública que va a costar mucho limpiar. Es la prueba definitiva de que cuando se priorizan los intereses personales, los amiguismos y las supuestas estrategias políticas por encima de la calidad, el rigor y el servicio público, el resultado es siempre el mismo: basura. Basura cara, eso sí, que pagamos todos con nuestros impuestos. Con este panorama de fracaso absoluto, con las estrellas de la telebasura más estrelladas y humilladas que nunca, y con una televisión pública que parece un barco a la deriva en medio de una tormenta de incompetencia y falta de rumbo. ¿Quién o quiénes se van a hacer responsables de esta auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos que pagamos religiosamente esta fiesta de despropósitos y mediocridad? ¿Y qué nos dice todo este esperpento sobre el respeto que nos tienen a nosotros, los que estamos al otro lado de la pantalla y que, al final, somos los que decidimos con nuestro mando distancia si esta farsa continúa o se acaba de una vez por todas? Porque la factura de este circo, amigas y amigos, es muy, muy cara, y el espectáculo que nos están ofreciendo desde la televisión pública es, simple y llanamente, lamentable, bochornoso y una auténtica vergüenza nacional. Pero vamos a ver, y que me lo expliquen porque yo ya no entiendo nada. ¿Nos están tomando por auténticos, solemnes y redomados idiotas a todos los españoles? Porque lo que hemos presenciado con este programa, con este intento burdo y fallido de trasplantar el modelo caduco y nauseabundo de Sálvame a la televisión pública, no es un simple error de cálculo, no es un experimento fallido que se pueda despachar con una palmadita a la espalda a los responsables y un bueno, a la próxima seguro que sale mejor. Chicos, no os preocupéis. No, señoras y señores de los despachos de Televisión Española. No, José Pablo López y compañía. Lo que hemos visto es un insulto flagrante a la inteligencia de los espectadores, un despilfarro descarado y vergonzoso de dinero público que debería estar destinado a cosas mucho más importantes y necesarias, y una muestra más de ese cachondeo nacional en el que parece haberse convertido la gestión de nuestras instituciones públicas, incluida esa televisión que, en teoría, debería ser un referente de calidad, pluralidad y servicio al ciudadano, y no un contenedor de basura sensacionalista y
Polémicas de saldo. ¿De verdad alguien en su sano juicio, en esos despachos alfombrados de Prado del Rey donde se cobran sueldazos que ríete tú de los de un ministro en funciones, o en disfunciones, que es lo más habitual, pensó que este refrito cutre de Sálvame, con los mismos personajes gritones de siempre, las mismas polémicas de garrafón y esa misma estética de mercadillo hortera y pasado de moda, iba a funcionar en televisión española? ¿De verdad creyeron que la audiencia de la primera, esa que disfruta con ficciones de calidad como La Promesa o Valle Salvaje, estaba deseando ver a María Patiño soltando exabruptos sin ton ni son o a Belén Esteban hablando de sus gazpachos milagrosos mientras el país se cae a pedazos? Es que hay que tener muy poca vergüenza, o vivir en una burbuja de irrealidad y peloteo cortesano más grande que la Catedral de Burgos, para perpetrar semejante atentado contra el buen gusto, la inteligencia y el sentido común de los espectadores. Y lo peor no es solo el fracaso estrepitoso del programa en sí, que ya es grave de narices. Lo peor es la falta de responsabilidad flagrante, la ausencia total de autocrítica y de propósito de enmienda por parte de quienes permitieron y financiaron este desastre monumental. ¿Quién va a pagar los platos rotos de este experimento fallido que nos ha costado millones y millones de euros a todos los contribuyentes? José Pablo López, ese director de contenidos que parece tener más vidas que un gato con chaleco antibalas y más padrinos en las altas esferas que el mismísimo Corleone de la telebasura? Quizás sea en la cabeza de Turco Visible, el fusible que salte para intentar calmar los ánimos de la plebe y de los sindicatos que claman justicia. Pero, ¿y el sistema corrupto y endogámico que permite que personajes así, con un historial de fracasos que asusta, tomen decisiones tan nefastas para el futuro de la televisión pública? ¿Y las productoras, como esa La Osa Producciones, o como demonios se llama el chiringuito que parió este monstruo televisivo, que se forran vendiendo humo, bazofia y refritos a las cadenas públicas, sabiendo de antemano que, aunque el programa sea un desastre de proporciones bíblicas, ellas ya han cobrado su parte del botín y aquí paz y después gloria? ¿Y los presentadores y colaboradores estrella, que se embolsan sueldos astronómicos que insulta la inteligencia de cualquier trabajador honrado, por participar en este circo de la mediocridad, y luego, si te he visto no me acuerdo y a buscar otro pesebre donde seguir chupando del bote? Es que esto, amigas y amigos, es el pan y circo del siglo XXI en su versión más cutre, más descarada y más insultante. Mientras media España hace malabares para llegar a fin de mes con sueldos de miseria, mientras la sanidad pública se cae a pedazos por falta de inversión, mientras la educación necesita más recursos que nunca para formar a nuestros jóvenes, y mientras los autónomos y los pequeños empresarios se ahogan en impuestos y burocracia, ellos, los que mandan, los que viven del cuento y del privilegio, ya sea en la Moncloa o en los despachos de Prado del Rey, nos recetan más Sálvame en vena, más griterío chabacano, más escándalo de saldo, más telebasura de la peor calaña. ¿Para qué? Para tenernos calladitos y entretenidos con las miserias ajenas y las polémicas de 3 al cuarto mientras ellos siguen a lo suyo, manejando los hilos del poder, despilfarrando nuestro dinero y riéndose en nuestra propia cara. Y en medio de este panorama desolador, de esta ciénaga de mediocridad y desfachatez, emerge de vez en cuando una voz valiente, una luz de esperanza, como la del gran Pedro Ruiz. Un profesional como la copa de un pino que, a pesar de saber que se juega el tipo y que le pueden cerrar muchas puertas, se atreve a alzar la voz, a denunciar el bochorno, a defender la dignidad de una televisión pública que algunos empeñan en arrastrar por el fango. ¡Qué grande Pedro! Pero, ¿cuántos como él quedan en la televisión de este país? ¿Cuántos se atreven a nadar contracorriente y a arriesgar su cómoda poltrona por defender unos principios básicos de ética y calidad? La sentencia final de tirando salseo sobre este engendro llamado la familia de la tele, sobre sus artífices intelectuales y materiales, sobre sus presentadoras estrella, ahora más bien estrelladas y buscando nuevo acomodo. Y sobre los directivos de Televisión Española que permitieron y financiaron este insulto a la inteligencia y al bolsillo de todos los españoles, es clara, contundente e inapelable: culpables. Todos culpables. Culpables de incompetencia manifiesta y supina. Culpables de despilfarro irresponsable de dinero público. Culpables de fomentar la telebasura más infecta y la mediocridad más absoluta. Culpables de insultar la inteligencia y la sensibilidad de la audiencia. Culpables de dañar de forma irreparable el prestigio y la credibilidad de una televisión pública que debería ser un referente de calidad, pluralidad, rigor y servicio al ciudadano, y no un vertedero de formatos caducos, de personajes impresentables y de polémicas de saldo. Este programa, La familia de la tele, no ha sido solo un error garrafal, ha sido un fraude en toda regla, una estafa a los contribuyentes, un síntoma alarmante de la podredumbre moral y profesional que, por desgracia, afecta a una parte importante de nuestra televisión y de nuestras instituciones. Y su fracaso estrepitoso, aunque doloroso para los que todavía creemos en la posibilidad de un servicio público digno de ese nombre, debe ser un punto de inflexión definitivo, un hasta aquí hemos llegado que marque el inicio de una regeneración profunda, valiente y necesaria a la televisión que pagamos todos. Pero, ¿lo será de verdad? ¿O dentro de unos meses, cuando se calme un poco el temporal y hayamos olvidado este bochorno, volverán a las andadas con otro formato similar, con otros personajes reciclados del estercolero, con la misma fórmula de siempre? Ahí lo dejo, para que reflexionemos todos juntos.
Y ahora, mis valientes y justicieros salseadores, después de este rapapolvo monumental que espero os haya removido las entrañas y os haya hecho pensar un poquito, la última palabra, la más importante, la que puede hacer temblar los despachos de los que nos toman el pelo y se ríen en nuestra cara, es vuestra, y solo vuestra. Quiero que esta caja de comentarios se convierta en el gran juicio popular no solo a la familia de la tele, sino a toda la televisión pública que se atreve a insultar nuestra inteligencia y a malgastar nuestro dinero. ¿Creéis, como yo, que nos han tomado el pelo de forma descarada y continuada con programas como este engendro? Deberían rodar más cabezas en televisión española, empezando por la de José Pablo López y siguiendo por la de todos aquellos que permitieron y aplaudieron esta vergüenza nacional que nos ha costado un ojo de la cara. ¿Qué tipo de televisión pública queremos y merecemos los españoles en pleno siglo XXI? ¿Una que nos informe y nos enriquezca o una que nos atonte y nos manipule? ¿Y qué futuro creéis que les espera a María Patiño, a Belén Esteban y al resto de la troupe de Sálvame después de este ridículo espantoso y de este batacazo histórico? No os guardéis ni una sola opinión, ni una sola idea, ni una sola maldición gitana, metafóricamente hablando, por supuesto, que aquí somos gente de paz pero con muy, muy mala leche cuando nos provocan. Quiero que este sea el hilo de comentarios más largo, más cañero, más indignado, más polémico y más inteligente de toda la historia de YouTube sobre este tema tan trascendental y tan sangrante. Demostrad con vuestras palabras y vuestros argumentos que la audiencia de Tirando Salseo no es tonta, está harta de que la engañen y exige respeto y calidad. Si estáis hasta la coronilla, hasta el mismísimo moño, hasta las mismísimas narices de que jueguen con vuestra inteligencia, con vuestro tiempo y con vuestro dinero público, si creéis firmemente que ya es hora de exigir calidad, dignidad, respeto y vergüenza torera en nuestra televisión pública y en todos los medios de comunicación de este país, entonces, manifestaos con poderío y sin miedo. Dadme un like que sea un auténtico puñetazo en la mesa, un no a la telebasura, en toda regla, un grito de guerra silencioso pero atronador contra la mediocridad y la incompetencia. Que cada pulgar hacia arriba sea vuestro voto particular por una televisión mejor, por un país más crítico, por una sociedad menos manipulable y más exigente. Vamos a hacer que este vídeo, con vuestros likes y vuestros comentarios demoledores, sea la chispa que encienda la verdadera hoguera de la regeneración televisiva en este país de pandereta. Y si eres de los que no se conforman con la papilla informativa precocinada y edulcorada que nos dan en otros sitios de 3 al cuarto, de los que siempre buscan la chicha oculta detrás de las sonrisas de Potocal y los comunicados oficiales redactados por becarios sin alma ni criterio, de los que valoran un espacio donde la opinión es libre como el viento de Tarifa en un día de temporal y el salseo es más inteligente, adictivo y necesario que el pan nuestro de cada día. Entonces, querida amiga, querido amigo, Tirando Salseo es tu hogar, tu trinchera de combate y tu familia elegida. No te estoy pidiendo solo que te suscribas a este canal con 2 narices y un par de bemoles. Te estoy convocando a unirte a la legión de los que no se callan ni debajo del agua, de los que exigen respeto por su inteligencia, de los que saben que el salseo puede ser, y debe ser, inteligente, crítico y demoledor. Al darle con furia y con convicción al botón de suscribirse, que no te va a costar ni un cochino euro y a mí me alegras la existencia más que si me tocara el euromillón acumulado 2 veces seguidas. No solo estás apoyando este proyecto valiente e independiente que tanta falta hace en estos tiempos de pensamiento único, corrección política asfixiante y manipulación mediática descarada, sino que estás invirtiendo en tu propio criterio, en tu propia libertad de información y en tu propia salud mental. Y esa campanita maravillosa, esa pequeña pero matona aliada que tienes justo al lado, lista para la acción. ¡Ay! La campanita, esa es tu alarma personalizada antipatrañas, antifarsantes y antitomaduras de pelo. Vuestro aviso de que un nuevo guionazo está listo para dinamitar la actualidad del corazón, para haceros pensar, para indignaros hasta límites insospechados, y por qué no, para echar unas buenas risas, aunque sean nerviosas y un poco histéricas, a costa de los impresentables de turno que tanto abundan en este bendito país. ¿Vais a seguir siendo espectadores pasivos de la manipulación o queréis convertiros en protagonistas activos de la resistencia salseante, crítica y justiciera? La decisión, como siempre, es vuestra, pero yo sé muy bien lo que haría un espectador inteligente, informado y con ganas de marcha como tú. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón salseante, republicano, en el buen sentido de la palabra, el de la cosa pública bien gestionada por gente competente y honesta, y justiciero hasta la médula, por vuestra increíble resistencia numantina, por vuestra inteligencia para leer entre líneas y más allá de las apariencias, y por vuestra pasión desbordante por desentrañar las verdades, y las mentiras, que se esconden detrás del papel cuché, las sonrisas congeladas de nuestros queridos, y a veces, muy odiados, famosos, y las instituciones que, presuntamente, deberían protegernos y servirnos y no manipularnos ni tomarnos por idiotas. Sois el auténtico motor de este canal, la razón de ser de este humilde servidor que solo busca compartir con vosotros la información más jugosa, la polémica más candente y la opinión más libre y desacomplejada que encontraréis en todo el vasto y a veces desolador universo de YouTube. Cuidaos como el tesoro más preciado que sois en este mundo de farsantes y apariencias, seguid siendo maravillosamente críticos, insaciablemente curiosos, y sobre todo, jamás, jamás, jamás dejéis que nadie os diga lo que tenéis que pensar, sentir o decir. Os llevo tatuados en el alma, mis salseadores de pro.
Un beso gigante, familia. Hasta la próxima aventura salseante.